¿Qué tal? Videotutorial número 3 del curso de C++, en el que empezamos a analizar en detalle los fundamentales. Y empezamos por un tema que no puede faltar en ningún lenguaje de programación, ya que todos siempre necesitan algún modo de poder almacenar los datos. Datos que se pueden crear en un momento, pero que tenemos que almacenar para poder volver a utilizar más adelante durante la ejecución del programa. Son las llamadas variables y las constantes que nos ofrecen distintos modos de representar, de almacenar y de manipular datos desde un programa. Vamos a dedicar este video tutorial a ver en detalle las variables y el siguiente a las constantes. A lo largo de este video tutorial veremos los siguientes temas: cómo declarar y definir variables, cómo asignar valores a variables y cómo manipular posteriormente esos valores y cómo escribir un valor de una variable en pantalla. Y para empezar tenemos que intentar definir a qué nos referimos cuando hablamos de variables. En C++ una variable podemos considerarla como un lugar en el cual almacenar información. Porque en definitiva una variable lo que es una localización en la memoria de nuestro ordenador, en la cual podemos almacenar un valor y desde donde podemos más adelante poder recuperar ese valor para utilizar en el programa cuando lo necesitemos. Ten en cuenta que esas variables son usadas para almacenamiento temporal. Cuando salimos de un programa, cuando apagamos el ordenador, la información de esas variables se pierde. El almacenamiento permanente es un tema diferente. En general, los valores y variables son almacenados permanentemente bien en una base de datos o en un archivo en el disco. Hablaremos en su momento, a lo largo del curso, sobre el almacenamiento permanente de datos cuando hagamos referencia al tema de las herencias y las herencias avanzadas. La memoria de nuestro ordenador podemos considerarla como un armario lleno de cajones. Cada cajón es uno de los múltiples cajones que forman la memoria del ordenador. Una variable, cuando la creamos, se reserva uno o más de esos cajones según su tamaño y es ahí donde podremos almacenar y recuperar posteriormente un valor. El nombre que le demos a nuestra variable, por ejemplo, mi variable, es una etiqueta que se coloca en ese cajón, de modo que podamos encontrar fácilmente su localización sin tener que saber su dirección real dentro de la memoria. Lo podemos ver aquí, en esta figura, que intenta ser el esquema de la memoria RAM, la memoria aleatoria, a la que hacíamos referencia antes, volátil, de nuestro ordenador. Cuando creamos la variable se le va a asignar un espacio en memoria que aquí, como vemos, empezaría a partir del cajón 160 y ocuparía el número de cajones necesarios que dependen de su tamaño. Recuerda que RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Cuando ejecutamos nuestro programa se carga en la RAM del archivo de disco y todas las variables son también creadas en la RAM. Cuando los programadores hablan en general de memoria suelen referirse siempre a la memoria aleatoria, volátil, por lo tanto no permanente. Por tanto, un tema importante a la hora de crear un programa es ver cómo vamos a configurar en ese programa el reparto de memoria. Y para definir y para decirle al compilador cómo tiene que repartir la memoria del programa es para lo que necesitamos crear distintos tipos de variables. El tipo de variable es lo que le va a decir al compilador la cantidad de memoria que va a tener que ocupar. Por eso siempre que definimos una variable en C++, tenemos que decirle al compilador el tipo de variable que es lo que se conoce como tipo de variable. Puede ser un integer, puede ser un floating point o puede ser un chart.
En este caso vamos a utilizar directamente el nombre en inglés, ya que recuerda que estamos hablando de palabras clave que vamos a utilizar con esos mismos términos, int, char o floating point, para referirnos al tipo de variable. Por lo tanto, creo que es mejor no traducirlos y referirnos a ellos con el término que tendremos que utilizar al escribir código. Por tanto, al definir el tipo de variable, le decimos al compilador qué parte del armario va a ocupar esa variable en concreto y también qué tipo de valor vamos a almacenar dentro de esa variable. Por lo tanto, vamos a guardar en los cajones del armario. Esto también le va a permitir al compilador advertirnos, producir un mensaje de error si introducimos cualquier tipo de valor que no sea el correcto que hemos definido para la variable. Esta característica de un lenguaje de programación es conocida como strong typing. En algunos casos se puede traducir por código duro, mejor hace referencia justo a lo que hace, que es la especificación precisa del tipo de datos. Característica que no es común a todos los lenguajes de programación. Existen lenguajes de programación que nos permiten lo que se conoce como weak typing, que es cuando podemos definir una variable sin indicar un tipo específico de datos para ella. Incluso lenguajes de programación que permiten una misma variable que contenga en distintos momentos distintos tipos de datos. Esto, recuerda, no es posible en C++. En C++ tenemos que definir siempre de modo preciso el tipo de datos que vamos a incluir en una variable. Cada celda en la memoria, cada cajón del armario es un byte de tamaño, son 8 bits. Si el tipo de variable que creamos tiene 4 bytes de tamaño, entonces necesitaremos 4 bytes de memoria o, lo que es lo mismo, 4 cajones de ese armario. Por eso, al definir el tipo de variable, le estamos diciendo al compilador cuánta memoria, cuántos cajones tiene que reservar para esa variable. Por ejemplo, el tipo int, el tipo integer, el tipo entero, le indica en general que va a tener que reservar 4 bytes para esa variable que se crea. Hubo un tiempo en el que era un imperativo que los programadores entendieran muy bien lo que son los bits, lo que son los bytes. Después de todo, son las unidades fundamentales de almacenamiento de información en un ordenador. Los programas de ordenador han mejorado, haciendo que estos detalles sean hoy más abstractos, pero de todos modos sigue siendo útil entender cómo se almacenan los datos en la memoria, aunque después no tengan una aplicación práctica en cuanto a la escritura de código. No vamos a profundizar en ello, en algún otro curso lo hemos hecho, en el de ActionScript que recuerde ahora. Y no estaría de más que buscaras información, sobre todo relacionado con los conceptos de matemática binaria y del trabajo con números binarios y hexadecimales. Si eres de esos que en cuanto oyen la palabra matemáticas le da ganas de salir corriendo, pues tranquilo, no te preocupes, que no es obligatorio para poder programar bien saber matemáticas. Pero lo cierto es que los programadores, aunque no tienen ni mucho menos que ser matemáticos, sí que es muy importante que sepan manejarse con lo que se conoce como análisis lógico, el pensamiento racional y, por tanto, una persona que no se le dé bien las matemáticas probablemente no se le dé tampoco bien la programación. Seguimos con lo que nos interesa y lo que interesa en este momento. Recuerda que en programación, y sobre todo cuando hablamos de variables, el tamaño sí importa. En cualquier ordenador, la escritura de variables va a siempre tomar una cantidad única e idéntica de memoria, de cajones dentro de ese armario. Aunque eso varía de ordenador a ordenador. Es decir, que un entero puede ser que ocupe 2 bytes en una máquina y 4 en otra. Pero en ese ordenador siempre va a ocupar la misma cantidad de memoria. Así tenemos para empezar las denominadas variable char, las variables de tipo char, que hace referencia a carácter, que hace referencia a los caracteres simples, incluyendo letras, números y símbolos.
lo veremos también muchas otras veces, pero recuerda que un número se puede utilizar como un carácter o se puede utilizar como número. Son cosas distintas si lo utilizamos simplemente como carácter o como número, como veremos. Pues este tipo de variables char, que son las que menos ocupan, suelen ser almacenadas ocupando un byte de tamaño. Son 8 bits, por lo tanto, un cajón del armario. Para números enteros existen varias variables, la variable int de integer, pero también la variable short y long. Son para representar números que podemos utilizar para llevar a cabo operaciones matemáticas, cosa que no ocurre si el número fuera un carácter. De nuevo, diferenciar estas variables, que son todas para guardar números, para guardar enteros, tiene que ver con la cantidad de memoria que van a ocupar. Le indica cada uno de ellos al compilador que ocupe más o menos memoria. Si usamos números enteros pequeños, podemos crear una variable de tipo short. Un entero short suelen ser 2 bytes en la mayoría de los ordenadores, mientras que un entero long usualmente suelen ser 4 bytes. Eso recuerda, lo veremos ahora un poco más en detalle, que depende del ordenador, del tipo de memoria que tenga, por ejemplo. En cuanto a la variable int de integer más genérica, suele ser 2 o 4 bytes dependiendo del ordenador. Desde luego se podría pensar que aquí viene todo esto, porque el lenguaje no especifica de forma clara el tamaño exacto que tiene que tener cada uno de estos tipos. Pues en C++ no es así. Lo que hace es decir que un short debe ser menor o igual al tamaño de un integer y que a su vez el integer debe ser menor o igual al tamaño de un long. Muy probablemente estés trabajando con un ordenador donde short sean 2 bytes, int sean 4 bytes y long sean también 4 bytes. El tamaño de un integer viene determinado por el procesador, que puede ser de 16 bits, de 32 bits o de 64 bits. Y el compilador que utilicemos. En un ordenador de 32 bits y con un procesador Intel Pentium, usando compiladores modernos, los integer van a ser de 4 bytes. Qué lío de números, no, bueno, pues tranquilo, para empezar, incluso hay que decir que, aunque teóricamente está bien esto que acabamos de decir, en la práctica nunca debemos asumir la cantidad de memoria que creemos que va a usar una variable. Eso que se encargue el compilador. Vamos a ver justo ahora un programa que nos va a permitir saber cuánto va a ocupar en memoria cada tipo de dato en el ordenador en concreto que estemos utilizando. Pues después de tanta teoría vamos con algo de práctica. Compilamos y ejecutamos este código. Código que nos va a decir el tamaño exacto de cada uno de los tipos de variables en nuestro ordenador. Puede que el número de bytes que te dé como resultado sea diferente, va a depender del ordenador, del procesador, del sistema operativo que estés utilizando. En cuanto al código, la mayoría del código que vemos aquí ya tiene que serte familiar, aunque estemos aún en el videotutorial número 3 del curso. Las líneas se han cortado para que se vean bien en pantalla. De todos modos, recuerda que eso simplemente es el aspecto que presenta cuando lo leemos, porque el compilador ignora totalmente todos los espacios en blanco, tanto sean espacios entre letras como tabuladores o como saltos de línea. Para el compilador, una línea de código, una declaración, termina cuando se encuentra con un punto y coma. Eso es lo que realmente le indica que es el final de una declaración. La característica nueva de este programa es el uso de sizeof, que utilizamos como una función a la que, como vemos aquí, le pasamos como parámetro el nombre de un tipo de variable, y lo que va a hacer sizeof es devolvernos el número de bytes que este tipo de variable en concreto, todos los que aquí vemos, ocupa en nuestro ordenador, dependiendo del procesador y el sistema operativo que utilicemos. Vemos como aquí le pasamos los nombres de distintos tipos de variables, que será justo una de las cosas que veremos a lo largo de este video tutorial. Compilamos y ejecutamos el programa.
aquí lo vemos, la salida en pantalla, en la que nos indica el tamaño para un tipo de variable int, 4 bytes, short, long, char, float, double y bool. Aquí lo vemos en pantalla. Puede ser que en tu ordenador haya alguna diferencia. En general, en la mayoría de ellos, a no ser que uses uno de 64 bits, aparecerá de este modo. Las variables int de integer pueden presentar dos variedades que son las que se conocen como sign y unsign. Hace referencia simplemente a la posibilidad de que en ocasiones necesitemos usar números negativos y a veces no. Indicar que todo int que vaya acompañado del término unsigned quiere decir que solo puede tener valores positivos. Por tanto, sign es el que permite tanto valores positivos como negativos. E indicar también que por defecto, si no se especifica nada, se considera que entonces el int es de tipo sign, que puede tener tanto valores positivos como negativos. De nuevo, la razón fundamental para esta diferencia tiene que ver con el tamaño que va a ocupar en memoria y en este caso con el número de la cantidad de números que podemos incluir. Porque en este caso los integer, tanto sean sign como unsign, siempre son almacenados en la misma cantidad de espacio de memoria. Por eso, el número más grande que podemos almacenar en un entero que sea unsign es 2 veces más grande que el número positivo más largo que podemos almacenar en un entero sign. La razón es más que clara. En el caso de ser un sign, solamente va a tener números positivos, por lo tanto es de 0 hasta 65.535. Mientras que si son sign, son números positivos y negativos, por lo tanto es de menos 32.768 a 32.767. Veremos algún ejemplo práctico de eso en un momento, pero antes resumimos los tipos fundamentales de variables que podemos usar en C++, que vemos aquí resumidas, las denominadas floating point, que sirven para mostrar valores de fracciones, lo que entenderíamos en general como números decimales. Las variables char, que contienen un simple byte y son generalmente usados para contener los 256 caracteres y símbolos de ASCII y también, en el caso de nuestra lengua con mucha más importancia, los conjuntos de caracteres del ASCII extendido. Porque recuerda que el set de caracteres ASCII hace referencia al conjunto de caracteres estandarizados que tiene el significado de American Standard Code para intercambio de información. Por lo tanto, se refiere a los caracteres propios de la lengua anglosajona, aunque es cierto que el ASCII extendido nos permite utilizar otros, como estamos viendo. Vemos aquí resumidos los tipos de variables que utilizamos en C++, el tamaño estándar, podemos llamarle también así, que pueden ocupar en la memoria y los valores que pueden incluir. Puedes utilizar el programa que hemos visto antes, el uso de SizeOf, y que irá desde luego también con el vídeo tutorial, para comparar los valores si coinciden con los de tu ordenador. En general deben de serlo, como decíamos, a no ser que estés usando un procesador de 64 bits. Pues llegados a este punto ya hemos visto distintos tipos de variables, cómo utilizarlas y ahora es el momento de aprender cómo crearlas nosotros mismos. Creamos o definimos una variable indicando su tipo, seguido por uno o más espacios. Recuerda que el compilador no tiene en cuenta el número de espacios, pero desde luego tiene que estar separado, si no, no entendería el tipo, y posteriormente seguido por el nombre y terminado con un punto y coma. El nombre de la variable puede ser virtualmente cualquier combinación de letras, pero no puede contener espacios. Nombres que podrían ser útiles van desde utilizar una única letra, aunque no es muy aconsejable, pero que puede hacerse, hasta los nombres de variables automáticos que suelen crear determinados programas, o el ejemplo que aquí vemos, mi edad. Elegir bien los nombres que le demos a las variables es un tema importante, porque buenos nombres son aquellos que nos permiten, simplemente leyendo, entender en gran medida qué es lo que van a contener. Hace, por tanto, mucho más sencillo entender el flujo del conjunto del programa.
De este modo lo que hacemos es crear una variable a la que de momento no le hemos asignado ningún valor. Veremos dentro de un momento cómo podemos asignarle valores a las variables. Que recuerda, por tanto, que será asignarle valor a un trozo de la memoria a la que acabamos de ponerle una etiqueta, que es el nombre que aquí aparece. Como norma general, intenta siempre darle nombres a las variables que sean claros. No utilizar una única letra, aunque se escriba muy rápido. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo puede ser muy confuso. Y también, salvo excepciones, como puede ser, por ejemplo, para contraseñas que a veces se crean automáticamente, no utilizar un conjunto mezclado de letras extraño, porque eso, sobre todo, después de escribir un programa, cuando volvemos sobre él o cuando otra persona lo lee, realmente puede hacer muy complicado entender qué es lo que hace ese programa si las variables son confusas. Por ejemplo, intenta adivinar qué es lo que hará este programa como vemos en este caso con variables a las que le hemos puesto simplemente una letra. Tal como está escrito, si intentas compilarlo, te va a advertir que no se ha inicializado los valores y por lo tanto nos devolverá error. La otra variante que vamos a ver en un momento, que es con variables que podemos llamar significativas, en el sentido de que nos dicen mucho sobre lo que van a hacer o lo que van a contener, posteriormente lo utilizaremos como un programa completo, lo veremos en un momento. Y vemos esta otra variante del programa que es exactamente el mismo, solo modificando el nombre de las variables. Observa como ahora entender lo que va a hacer este programa pues es sencillísimo, cosa que antes también en parte lo era porque el ejemplo es sencillo, pero sirve sobre todo para ver que aunque tengamos que escribir alguna letra más en los nombres de las variables, elegir bien el nombre puede ser muy importante para que nuestro código sea más legible, más entendible, no solo para otras personas, sino también para nosotros mismos cuando unas semanas después volvemos a él y queremos volver a entenderlo. Indicar también que C++ es case sensitive. En otras palabras, que las letras mayúsculas y las minúsculas son consideradas como diferentes. Así, una variable a la que llamemos edad, todas minúsculas, otra edad que empieza con la E mayúscula y otra todas mayúsculas edad, son tres variables diferentes. Existen algunos compiladores que permiten desactivar esta case sensitivity. Mejor que no se haga porque el programa puede que no funcione con otros compiladores y además otros programadores puede que se armen un lío cuando lean el código. Por tanto, siempre que tengamos en cuenta que los nombres de las variables no tengan espacios y esta diferencia entre mayúsculas y minúsculas, podemos darle el nombre que queramos a nuestras variables. Todas ellas serían válidas. Sin embargo, existen una serie de convenciones que suelen seguirse sobre el modo en que debe escribirse el nombre de las variables. Puedes utilizar cualquiera de ellos, pero recuerda que es mejor utilizar un método que sea consistente a lo largo de todo el programa y adecuarnos a uno y seguirlo y no estar modificando en un sitio u otro, porque eso puede provocar de nuevo confusión. Hay programadores que prefieren usar solo letras minúsculas. De todos modos, recuerda que eso no es obligatorio. En el nombre de la variable en C++ podemos usar tanto minúsculas como mayúsculas, aunque si usamos una u otra, recuerda que son distintas las variables. No pueden contener espacios, por eso una de las convenciones más importantes es cómo hacer cuando el nombre de la variable está formado por más de una palabra. Las dos más utilizadas es bien uniendo las dos palabras con un subrayado, como aquí vemos, o iniciando cada una de las palabras, excepto la primera, con mayúsculas. Serían dos ejemplos de escritura, aquí uno con tres palabras, y como la segunda y la tercera empiezan con mayúscula. Otro sistema sería también usando el subrayado. Todos ellos son igual de legales, simplemente elige uno y después intenta seguir siempre el mismo por razones de claridad, como decíamos. Para darle nombre a nuestras variables, desde luego tenemos también que tener en cuenta las denominadas keywords o palabras clave en C++, en todos los lenguajes de programación existen, que son aquellas que se reserva el propio lenguaje de programación y que por tanto no podemos usar para nombrar, para denominar a nuestras variables.
Son palabras clave que tienen un significado especial para el compilador. Incluyen, por ejemplo, los nombres que utilizaremos cuando definamos un loop o cuando definamos un condicional y, por lo tanto, no pueden usarse para dar un nombre a una variable. Aquí vemos una lista de las palabras clave, los keywords en C++ y de un conjunto de palabras reservadas. Puede que, dependiendo del compilador, puede que también reserve alguna más. En este caso, tienes que acudir a la documentación del compilador según el que estés utilizando. Antes de seguir, resumimos en un momento lo fundamental de lo que llevamos visto hasta ahora, indicando aquellas cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Recuerda, para empezar, que para definir una variable tenemos que escribir el tipo de variable seguido por el nombre que vamos a darle. Que es muy importante usar siempre nombres significativos para las variables que nos permitan que nuestro código sea más claro y ordenado. Recordar también que C++ diferencia entre mayúsculas y minúsculas y también es importante que tengamos en cuenta el número de bytes que cada tipo de variable va a ocupar en la memoria. Y resumiendo las cosas que no debemos hacer, recuerda, no tenemos que usar las palabras clave, los keywords de C++ para dar nombres a las variables. No tenemos que suponer, aunque podamos tener una idea, pero que no tenemos que elaborar el programa partiendo de la cantidad de memoria que va a ocupar cada variable. Eso no podemos presuponerlo nunca. Y por último, también recuerda que no usemos nunca variables unsigned cuando queremos utilizar números negativos. A la hora de crear variables podemos crear más de una escribiendo, como vemos aquí, el tipo y luego los nombres de las variables separados por comas y, como siempre, terminando la declaración con un punto y coma. De este modo crearíamos tres variables de tipo long y de nombre área, ancho y alto. Eso sí, el tipo que señalemos se le asigna a todas las variables que creemos, de modo que no podemos mezclar tipos de variables en una declaración de definición. Podemos asignar valores a las variables usando el operador de asignación, el símbolo igual. De este modo le asignaríamos un valor de 5 a una variable de nombre ancho que aquí habíamos definido de tipo short y unsigned. En la elaboración práctica de código podemos combinar los pasos y crear una variable y asignarle también el valor. Aquí vemos en una única línea cómo creamos una variable de tipo short que solo puede ser positiva, unsigned, y le damos un valor de 5 que se almacenará ya en memoria. Y del mismo modo que, como decíamos, podíamos definir varias variables al mismo tiempo, también podemos lo que se denomina inicializar, que es definir y darle un valor también a varias variables a la vez. Vemos aquí dos ejemplos. En este primero creamos dos variables de tipo long, de nombre ancho y largo, y con valores de 5 y 7, separado cada uno de ellos, como vemos, por la coma, utilizando el operador de asignación, el símbolo igual y el punto y coma. Y como vemos aquí, podemos darle valores a algunas variables y no a otras. Aquí, como vemos, creamos tres variables de tipo int, a dos de ellas le damos un valor y otra tú le das sin valor, aunque se crea la variable también. Vemos el ejemplo que decíamos antes, totalmente funcional. De nuevo, en la primera línea lo que hacemos es incluir la librería IOString que necesitamos para que funcionen cut y enter. En la línea 4 iniciamos el programa con la función main. En las líneas 6 y 7 lo que hacemos es definir code y end, que como vemos indicamos que son parte del namespace estándar. Todo esto ya visto. Y a partir de aquí definimos las variables definidas como int short unsigned,
por lo tanto enteros del tipo corto y solo positivos. Definimos dos variables, una de nombre ancho a la que damos un valor de 5 y otra que definimos largo pero no le damos un valor. Posteriormente lo hacemos aquí simplemente para ver los distintos tipos o modos en los que podemos definir y asignar valor a variables. Y simplemente ahora, por razones de claridad en el vídeo, mejor en la escritura de código no es necesario, dejamos una línea en blanco entre los comentarios y el código. Vemos aquí cómo creamos una nueva variable del mismo tipo y a la que le asignamos un valor, que en este caso va a ser el resultado de la operación de multiplicar las otras dos variables ancho por largo, que nos dará por tanto el área, aunque recuerda que eso lo entendemos porque le damos nombre a las variables, como decíamos también. Y por último lo que vemos mediante el uso de code, también ya visto, y el operador para que lo muestre, hacemos que aparezca en pantalla. Aquí como string el nombre de la variable y aquí el valor que tiene cada una de las variables. Con las tres hacemos lo mismo, que por tanto tienen que aparecer en pantalla con sus valores respectivos. Si compilamos y ejecutamos el programa, había que guardarlo antes. Aquí vemos la salida en pantalla con los tres valores de las tres variables, la tercera, el resultado de la multiplicación de las otras dos. Vamos a ver cómo podemos crear aliases mediante el uso de typedef, definición de tipo. Porque si hay algo que se hace tedioso, repetitivo y también muy importante, muy propenso a escribir errores de código, es tener que estar escribiendo muchas veces todo lo necesario para definir una variable. Por ejemplo, unsigned sort int. Vamos a ver cómo podemos crear para esto un alias mediante el uso, como decíamos, de typedef, que nos permite de modo mucho más corto conseguir el mismo resultado. Construimos, por tanto, un alias con el que nos podemos referir a un tipo ya existente. Typedef para nada significa crear un nuevo tipo, cosa que veremos en su momento. Vemos el modo de hacerlo mediante el uso de la palabra clave typedef. A continuación, la cadena completa que queremos sustituir, aquí como vemos es unsigned short int, y posteriormente, solamente con un espacio, sin ningún otro tipo de separación, el alias que queremos darle ushort. Con esto, una vez definido, en el resto del código, cuando queramos crear una variable int de tipo short y que solo permita positivos, que es lo que aquí indicamos, con escribir ushort ya nos llegará. Lo vemos sobre el ejemplo que hicimos antes. Aquí tenemos un código en el que definimos las variables en varios sitios utilizando un sign short int. Vamos a reconvertir el código mediante el uso del alias para poder escribir aquí, en lugar de todo esto, escribir simplemente un short. Observa como el código es exactamente el mismo, los únicos cambios es que en esta línea definimos el alias, en este caso ushort, como dijimos antes, utilizando la palabra clave, la cadena a sustituir y posteriormente el sustituto ushort. Y ahora, cuando creamos las variables, como vemos, lo único que tenemos que hacer es usar ushort. Vamos al menos a hacer referencia a otro tema que, aunque ha dejado de tener la importancia que tuvo, sí que es importante entender el funcionamiento. Es respecto a el uso de short o long. Ya sabes perfectamente que short es para escribir números pequeños y long para escribir números largos. ¿Cuándo usarlo? Eso va a depender en cada caso de la utilidad que vaya a tener dentro de la programación. Pero sí que es importante, por lo menos, hacer referencia, vamos a ver en dos ejemplos, de lo que ocurre si se supera esa cifra mayor de que se puede escribir. Vamos a ver cómo tanto en un caso como en otro, tanto si son unsigned, por lo tanto si solo pueden ser positivos como si pueden ser positivos o negativos, lo que hace es volver al primer valor.
Lo que ocurre es que en el caso de que solo se puedan usar positivos, ese primer valor será cero. En el caso de que se usen positivos y negativos, el valor será el menos 32.000 y pico, que es el valor más pequeño que se puede usar. El código, como aquí definimos una variable de nombre numpeg y que la hacemos de tipo short, un sign. Eso significa que es un número siempre positivo y que para un ordenador Pentium 4 con Windows XP será una variable con 2 bytes al ser short y que puede por tanto tener valores entre 0 y el mayor de todos, que sería 65.535, justo el que, como ves, ponemos aquí. Eso quiere decir que posteriormente, como aquí hacemos, decimos que aparezca en pantalla, nos aparecerá este valor. Pero observa esta línea, la siguiente, en la que utilizamos el operador más más. Esto incluso nos vale, muy probablemente la razón por la cual este lenguaje de programación se llame C++ es justo por este operador. Lo que hace este operador más más es aumentar el valor de la variable que se le indica. En este caso C++ indicaría que es una mejora, un crecimiento respecto a la anterior versión de C, utilizando para ello un operador del propio lenguaje de programación. Parece ser que ahí está la clave del nombre que recibe este lenguaje que estamos estudiando. Bueno, a lo que vamos ahora, lo que hace esta línea es aumentar en 1 el valor que tenga la variable. ¿Qué ocurre? Que al aumentar en 1 la variable nos vamos a un valor que no está dentro del rango que puede conseguirse con el uso de short. ¿Qué hace entonces el compilador? Pues nos va a devolver el valor, de nuevo volviendo al principio, el valor 0, que será el que nos aparezca aquí impreso, y posteriormente cuando volvemos a llamar aquí el operador plus plus más más, lo que va a hacer es aumentar este en 1 y por lo tanto será 0, 1. Así que aquí nos devuelve el valor que le damos, que es el más alto para short un sign, solo positivos. Así que tendrá que ser este número 0, 1. Si lo ejecutamos, en este compilador se puede hacer también pulsando control F5. Vemos aquí el resultado, como decíamos, en todos los casos es la misma variable, 65.535, 0, 1. Al superarlo, vuelve otra vez al principio, como decíamos. ¿Qué ocurre si en lugar de utilizar unsigned fuera un número que pudiera ser positivo o negativo? Sign entonces. Lo vemos en este otro ejemplo en el que ponemos short int, por lo tanto ya recuerda que por defecto si nos indica se considera como signed, que puede tener tanto valores positivos como negativos. Al ser valores tanto positivos como negativos, el mayor que puede alcanzar es 32.767 y si ahora queremos aumentar este, al estar fuera del rango, lo que hará será volver al primero, que en este caso será el menos 32.768. Posteriormente, si seguimos aumentando, lo que irá será dentro de los negativos cada vez uno menos. Si de nuevo lo probamos y observa aquí el resultado, como decíamos, primero el valor que le damos, posteriormente al aumentar en 1 va al menos 32.768 y posteriormente al aumentar en 1 iría a 67, 66, cada vez reduciéndose en 1 ya que son negativos. Además del operador más más, que permite aumentar en 1 el valor que tenga la variable en ese momento, existe también el operador menos menos, que lo que hace es reducirlo en 1. Pues piensa un poco lo que ocurriría si aquí, en lugar de utilizar, aquí utilizamos primero más más, porque si usamos menos menos lo único que haría sería reducir esto en 1, ya que podría ir hacia atrás. Pero ahora aquí, que ya tenemos el valor negativo más pequeño, si ponemos menos menos, de nuevo nos encontramos con que es un valor que no entra dentro del rango, ya que este es el más pequeño de todos. ¿Qué ocurre entonces? Pues simplemente que vuelve a el primer valor del otro lado, que sería este de nuevo. Creo que esto sí es importante saberlo, en que cada caso concreto usar short o long, creo que no tiene mucho sentido entrar, pero sí, porque, por ejemplo, cuando queremos usar números aleatorios, es un sistema que nos interesa saber cómo en cada caso funciona. Si de nuevo probamos este, que no sé si está ya, hay que compilarlo, vemos el resultado en pantalla,
como aparece el número, como al estar fuera de rango nos va al número más pequeño y como al volver a estar fuera de rango, al poner negativo, nos vuelve de nuevo al que se encuentra en el otro extremo, como vemos aquí. Y terminamos viendo las variables de carácter, escrito char, que quizás habría que decir car, ya que la palabra de la que deriva, la palabra carácter en inglés, aunque lleve la ch, suena así, carácter. Por lo tanto, en algunos casos en idioma inglés se le denomina car, en otros char. Creo que es más cómodo para que quede claro que a lo que nos referimos, lo llamamos variables char y punto. Variables que en general ocupan un byte, que es suficiente para contener 256 valores, los que forman el conjunto ASCII de 0 a 255. Con estos 256 caracteres ASCII podemos codificar todas las letras, números y signos de puntuación que se utilizan en el idioma inglés. Justo ASCII recuerda que hace referencia al estándar de la lengua que ellos llaman americana estadounidense, aunque en general es la inglesa. Y también señalar que los ordenadores con esto no se refieren, no entienden ni de letras, ni de puntos, ni de sentencias. Lo que entienden es de números, o mejor dicho, lo que realmente en el fondo entiende un procesador es si una determinada junta de cables dentro del procesador está recibiendo un impulso eléctrico o no. Y eso es lo único que realmente diferencia. Está recibiendo un impulso eléctrico o no, que significa, dentro de su lenguaje binario, 1 o 0. Y el procesador, agrupando esas enormes cantidades de unos y ceros, es capaz de generar un diseño que posteriormente puede ser interpretado como números que a su vez pueden tener el sentido, ahí es donde llegamos, para nosotros, de letras y signos de puntuación. Recuerda que lo vimos en el primer video tutorial cuando hablábamos de los sistemas de transformación del lenguaje máquina en lenguaje humano. Por ejemplo, en código ASCII, la letra minúscula A se le asigna el valor 97 y todas las letras minúsculas y mayúsculas, los números y los signos de puntuación usados en el idioma inglés son asignados con valores entre 1 y 128 y otros valores que son reservados para uso del propio ordenador. Hoy este lenguaje, que en inglés se le denomina ASCII, es prácticamente utilizado en todos los procesadores que existen. Por tanto, el compilador sabe en cada momento cómo traducir en ambos sentidos entre el número y la letra que hace referencia. En este caso, recuerda que esta relación valor-letra o valor-signo es totalmente arbitraria. No existe una razón particular por la que la minúscula A sea el valor 97 y no sea otro. Mientras que todos los compiladores, los teclados y las pantallas sepan que es así, pues simplemente eso es lo que convierte sonidos o símbolos en lenguajes. Porque este valor, aunque se representa con dos números, recuerda que para nada hace referencia a números. Y vemos el ejemplo en que el carácter de números, como es el de 5, está también representado por un valor ASCII, que en este caso es 53. Por lo tanto, aquí no representamos para nada un valor numérico, sino que representamos el carácter 5, lo que es muy distinto. Ya lo dijimos en varias ocasiones cuando utilizamos una variable char, aunque sea un número, no podemos utilizarlo en operaciones. Para operaciones tenemos que utilizar los int o las otras variables numéricas que sí que nos permiten posteriormente trabajar con esos valores. Lo vemos en este sencillo programa en el que utilizamos un loop for. Si has trabajado algo en lenguaje de programación, seguro que ya habrás usado muchas veces loops. Los veremos desde luego también en el curso. Que aquí, como vemos, lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla estos valores que indicábamos ahora, todos los que se encuentran entre el 32 y el 128. Haremos que el loop se vaya repitiendo hasta que todos ellos aparezcan en pantalla mediante el uso una vez más de count. No es ahora el momento de explicarlo, lo veremos cuando lleguemos ahí en los loops, pero observa que el loop for aquí lo que hace, como podemos decir parámetros, lo que se le pasa, son siempre estos tres valores. El primero el valor inicial, el primero el valor con el que tiene que terminar y posteriormente aquí le indicamos que vaya aumentando mediante el uso de más, plus, que vaya aumentando cada vez que se haga loop en un valor. Por lo tanto estará haciendo loop
empieza en el 32 y hasta que llegue al número 128. Como vemos, indicamos aquí, menor de 128. Cuando llegue a 128, para. Mientras irá aumentando cada vez en 1 y lo que hará, que es aquí lo que indicamos, es mostrar en pantalla el valor chart de cada uno de estos que irá en cada momento siendo el valor y que recuerda que cada vez que se haga el loop irá cambiando 32, 33 y así sucesivamente hasta llegar a 127 que será el último. Si lo ejecutamos, vemos como todos los caracteres entre 32 y 127 aparecen aquí en pantalla. El compilador de C++ puede también reconocer caracteres especiales para el formateado, lo que es necesario para nuestros caracteres propios, los de la lengua castellana. Pero no solo esos. Vemos en la tabla los más comunes. Para escribirlos tenemos que poner el símbolo de backslash, la barra inclinada, que es el que se conoce como el carácter de escape, seguido por el carácter que queremos escribir. Así, por ejemplo, para poner un carácter de tabulador en el código, que ya hemos usado muchas veces, si está escrito en el código, recuerda que tiene que ser un string, por lo tanto tendría que ir entre comillas, siempre la barra de escape, por tanto, y la letra T. Lo que hacemos entonces, mediante el uso del carácter de escape, es cambiar el significado del carácter que lo sigue. Por ejemplo, otro que ya hemos usado muchas veces, normalmente el carácter n significa la letra n, pero cuando es precedido por el carácter de escape, como es aquí, significa nueva línea. Lo hemos usado en distintas ocasiones y hemos visto el funcionamiento. Y para terminar nos interesa sobre todo ver cómo se escriben los valores hexadecimales, ya que así será como podemos escribir los caracteres castellanos. Como vemos, el carácter escape seguido de la X y luego los valores que representen a cada carácter en concreto. Vemos aquí el valor hexadecimal para los caracteres propios del castellano más comunes. En el anterior video tutorial hacía referencia a un programa que nos permitía imprimirlos en pantalla. No iba con el anterior video tutorial, irá con este. También, a diferencia de lo que hice en el anterior video tutorial, irá de cada programa solo el código que posteriormente puedes compilar sin más problemas. Por tanto, irá el archivo CPP de cada uno de los programas que hemos utilizado en este video tutorial y también el que nos permite ver en pantalla todos los caracteres hexadecimales, incluidos estos. Pues nada más, terminamos aquí este video tutorial número 3. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.